Amables televidentes, Si no, sí. bienvenidos a vuestro programa Derecho y Directo, que llegamos a través de APEC TV. El día de hoy quiero presentar a ustedes en esta que será una conversación que desde ya se nos antoja sumamente interesante y donde analizaremos la relación existente entre filosofía y derecho. Quiero presentar, reitero, al doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, en su sede central, en la incontrastable ciudad de Huancayo. Es magíster en magistratura contemporánea por la Universidad de Jaén, en el Reino de España. Asimismo, ha cursado diversos estudios de especialización en Derecho Penal, Procesal Penal, Litigación Oral y también Filosofía, dentro y fuera del Perú, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, en la República Mexicana y en España. Además, funcionalmente, él se desempeña como fiscal superior penal en el Distrito Judicial de Junín, donde combina sus labores institucionales, ¿no?, que realiza en el Ministerio Público, con una tarea incansable de análisis filosófico del derecho, lo cual le ha llevado a convertirse precisamente, como es natural además, en profesor universitario, labor que desempeña desde hace ya varios años atrás. Y a la sazón, amigo nuestro, desde hace, bueno, ya un par de décadas por lo menos, señal de que estamos, no sé si avanzando, Miguel Ángel, o ya dirigiéndonos en el tiempo, como decía el poeta Luis Cernuda, allá lejos donde habite, no diremos el olvido, sino el infinito. Bienvenido al programa, querido Miguel Ángel. Muchas gracias, Lucho. En esta nueva oportunidad, qué mejor que con una persona joven y brillante, como lo eres, y para hablar los temas que tanto nos apasionan, como es el derecho, la justicia, la filosofía y todos los temas que no escapan a la filosofía como ente totalizador. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado la misma. Tú te encuentras en la ciudad de Huancayo en este momento. Virtualmente estoy en la nube, físicamente estoy en Huancayo. Muy bien, magnífico. Bueno, vamos por las cuestiones generales, Miguel Ángel, y quizás lo primero que sería bueno es conocer qué te atrajo a ti a la filosofía. Tú eres abogado, estudiante de Derecho Eterno, ¿no? Y sin embargo, desde muy joven vinculado con el estudio de la filosofía, inclusive mucho antes de ingresar a la Facultad de Derecho en la universidad. ¿Qué te llevó por este mundo de la filosofía? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Qué te captó de la filosofía de tal manera que te tiene atrapado hasta el día de hoy? La verdad es que la filosofía es una actitud crítica, una actitud reflexiva, y cuando yo era niño, Lucho, y es la primera vez que lo comento así en una conversación con amigos, viví en el barrio de La Perla, Callao, que cuando uno va al mar, ves el Frontón, que fue una prisión, o ves la isla San Lorenzo, y entonces yo a la edad de 12, 13 años solía ir cuando quería y observaba los
¿Por qué se esconde el sol? Y entonces comienzan unas reflexiones vagas, generales, abstractas, hasta que a los 17 años ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Facultad de Derecho, y tuve la oportunidad de encontrarme con distinguidos maestros. Uno de ellos, que tú lo conoces o lo conociste, al doctor Carlos Fernández Cesarego, un gran maestro peruano y también de América Latina, que cuando lo escuché a mis 17 o 18 años tal vez, ¿no?, hablar del concepto de la libertad o hablar de los existencialistas, de los filósofos, inspiró en mí esa idea y luego vocación de saber el porqué de las cosas. Una de ellas, el mundo del derecho y de la vida de los hombres comunes y corrientes que estamos en ella hasta el final. ¿Cómo no recordar al gran maestro Carlos Fernández Cesarego, lamentablemente partido a la eternidad recientemente, ¿no? El gran creador de la teoría tridimensional del derecho desde el Perú, ¿no? Y fíjate que esto me hace recordar, en el ámbito de la filosofía seguramente tendrás muy presente que en ese tránsito que va entre el siglo XVII y XVIII hubo una profunda batalla entre Isaac Newton y Wilhelm Gottfried von Leibniz, ¿no?, un inglés y un alemán, por reclamarse mutuamente la autoría de los números infinitesimales, ¿no? Newton inclusive terminó iniciándole acciones legales a Leibniz, ¿no?, a quien acusó de plagio, pero en aquella época pues era imposible realizar un plagio en el mismo momento. El litigio lo ganó Newton, pero ya históricamente nosotros sabemos que en términos reales ambos, Newton y Leibniz, llegaron a las mismas conclusiones por vías diferentes para formular la teoría de los números infinitesimales, lo cual da muestra en ese momento de personalidades recias, intransigentes y también sumamente, ¿qué te puedo decir?, egocéntricas, ¿no?, porque se reclamaban autorías para la gloria, por supuesto, para la gloria personal. Y te digo que esto me recuerda a esto que estábamos hablando a propósito de haber traído a colación la memoria del maestro Fernández Cesarego, porque él formula la teoría tridimensional del derecho en la década de los años 40, y en Brasil sucede también lo mismo con el recordado maestro paulista Miguel Reale, ¿no? En una época, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, en una época en la que no existía la tecnología de la comunicación que tenemos nosotros el día de hoy. Ya habían teléfonos, pero una comunicación telefónica de país a país era sumamente complicado, ¿no?, además de carísimo. Entonces el medio común era el de las cartas, los carteos, y sin embargo ellos no se conocían, ¿no? Fue algunos años después, ¿no?, cuando ellos ya se conocen y bueno, se dan cuenta de que han llegado a las mismas conclusiones, pero entre ellos no sucedió lo que sucedió entre Newton y Leibniz de acusarse de plagios, ¿no?, de haberse robado la idea, sino más bien al contrario, ellos compartieron la sensación de felicidad de darse cuenta de que dos hombres habían estado pensando de la misma manera en dos espacios geográficos diferentes, ¿no? Y sin embargo, cada uno de ellos por vía diferente, porque mientras
La teoría tridimensional de Miguel Reale se sustenta en consideraciones de una estructura de carácter ecléctico neocantiano, ¿no? Donde sobre todo brilla el neocantismo. Más bien aquí en el Perú, Miguel Reale se posicionó sobre la base de un humanismo existencialista sartreano. Entonces estos considerandos filosóficos son manifiestamente diferentes, pero les permitieron arribar a la misma conclusión, y los dos terminaron dando muestra de que en la filosofía no debe haber, como sucedió en esa histórica disputa entre Newton y Leibniz, pretensiones de hacer brillar el sol personal, ¿no? Los egos personales, sino más bien por el contrario, asumir con humildad que uno es contribuyente de la filosofía, que es como una pared, ¿no? En la cual uno aspira a colocar uno o algunos ladrillos más, pero eso es todo. La pared no nos pertenece. Lo que hacemos es colocar los ladrillos y esperamos a que esos ladrillos le den solidez a la pared que se va a seguir construyendo después de que nosotros hayamos dejado este mundo inclusive, ¿no? Entonces, esto me hace suponer que seguramente tú compartirás conmigo la idea, porque has comenzado manifestando esta atracción por la filosofía desde el ámbito de la actitud, ¿no? Si hacer filosofía por actitud se entiende un modo de ser frente al mundo, frente al ser, frente a la naturaleza, a la sociedad, ¿no? Y a los pensamientos que se producen individual y colectivamente. Entonces esto quiere decir también que la filosofía puede ejercerse como una forma de vida, ¿no? Que nos puede llevar hasta las últimas consecuencias, como sucedió en el caso de Giordano Bruno, por ejemplo, ¿no? O el propio Sartre encadenado en la Universidad de la Sorbona en Francia, ¿no? Entre otros tantos casos que conocemos en la historia. ¿Cómo adviertes tú entonces esta relación del hombre con el conocimiento filosófico encarnado como un modo de vida, ¿no? Un modo de ser frente al mundo? Yo creo, Lucho, de que lo que le pasó al maestro Carlos Fernández Cesarego con el otro maestro Miguel Reale fue como lo que ocurre con Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Tú sabes que los entes son materia de objeto de estudio, y ya sea de un modo u otro, se llega a su esencia. Es como preguntarle a un chino o a un peruano si existe el sol. No se conocen, pero llegan a esa verdad. A veces la verdad, a través del análisis, la observación y los métodos, llegan a nosotros. Y creo que eso le pasó al doctor Carlos Fernández Arego con Miguel Reale. Uno del Brasil y otro del Perú. Hay un comentario que tú lo debes haber leído del doctor Domingo García Belaúnde, cómo tuvieron ese encuentro en las puertas del antiguo Jorge Chávez, ¿no? Donde prácticamente fue desairado el maestro Carlos Fernández Arego, y eso es un indicador de que en sus comienzos no se conocían y habían trabajado sus respectivas ideas. Ahora, si bien cierto, ambos son tridimensionalistas, yo creo que la diferencia es el mundo dialéctico con que se desarrollaba Miguel Reale y que tú lo trabajaste en tu tesis, a diferencia del mundo dinámico, como lo contemplaba el maestro Carlos Fernández Cesarego, ¿no? Entonces, un punto aparte. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la reflexión? Entonces, yo creo de que el pensamiento filosófico tiene diversas perspectivas. A los alumnos en la universidad, en el curso de Filosofía del Derecho, les suelo mostrar 4 grandes secciones. Una sección de pensadores antiguos con sus obras, una sección de pensadores medievales
que nos llevan desde la patrística hasta la escolástica, una sección de pensadores de la edad moderna o la ilustración, donde tambalea la fe y comienzan estos alemanes idealistas como Kant, ¿no? Y un mundo moderno donde están los famosos Dworkin, Habermas, Robert Alexy, Richard Rorty y otros. Por ejemplo, yo comparto la idea de Rorty en cuanto a una separación del sentido de la filosofía del sentido de la ciencia. Mientras que la ciencia, dice Rorty, apunta al mundo de la naturaleza, ¿se da cuenta? El mundo de la filosofía, por otro lado, va al mundo social, de los hechos, de las convenciones, donde hay mucho, no objetividad, sino hay mucho de subjetividad. ¿Por qué puedo decir, de repente, que Ptolomeo estaba mal cuando pensaba de que la Tierra era el centro del universo? Kepler, Newton, Copérnico y todos los otros, y Galileo, pensaron diferente. Pero yo te hago una pregunta no científica, sino filosófica. La verdad de los primeros, vamos a decir, astrónomos, murió. Porque efectivamente la Tierra no es el centro del universo, Lucho. Pero ¿qué pasaría si la verdad, hasta Newton, y se demostraría, por ejemplo, de que la Tierra no solo es un planeta que gira alrededor del Sol, sino que el Sol giraría alrededor, no sé si de un agujero negro o demás? ¿Tú no crees que el conocimiento al día de hoy podría ser modificado luego? ¿O crees que hasta el día de hoy no? Todo está perfectamente descubierto, analizado y observado. Yo sigo pensando como Heráclito que ese río se mueve y que el hombre no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Ese río es el conocimiento, el hombre es el observador, y hay mucho tiempo para pensar y meditar, y siempre una filosofía no basada en la especulación, sino filosofía basada en la ciencia. Esa es mi manera de pensar, Lucho. No sé si lo compartes. No, definitivamente todo está en un permanente proceso de cambio, ¿no? O sea, pensar lo contrario sería ir contra el sentido de la realidad misma. Ahora, sin embargo, si bien es cierto, la filosofía tiene que ver con la realidad social como objeto de estudio, pero en un sentido totalizante, ¿no? A diferencia de la sociología, la antropología, el derecho, es decir, ciencias ya particulares en el mundo de lo social, la filosofía es totalizante, es decir, busca la generalidad, ¿no? Lo común, permanente en un espacio y tiempo histórico. Sin embargo, la filosofía no solamente se queda en el plano de lo social, sino que trasciende a la naturaleza también, ¿no? Por eso es que se puede hacer filosofía de la naturaleza, ¿no? Donde cierta metafísica todavía está presente. Pero yo preferiría hablar de una epistemología de la naturaleza, ¿no? Actuante en el mundo de la física o la química posteriormente, por ejemplo, ¿no? Entonces, una filosofía pensada solo para lo social es pensar una filosofía limitada, ¿no? La filosofía es mucho más amplia y abarca lo social, lo natural e inclusive la producción intelectual, el pensamiento, la conciencia, ¿no? Por eso hay una filosofía de la mente, por ejemplo. Ahora, sin embargo, cada componente integrante, ya sea de la naturaleza, de la sociedad o del pensamiento, cada ente, como le has llamado tú, se encuentra en una realidad cambiante, ¿no? Que se encuentra en un permanente proceso de transformación. De modo tal entonces que ahí surge la pregunta que has formulado hace un par de minutos, pero que merece ser desarrollada porque también es objeto de estudio de la filosofía. Y esta pregunta está vinculada con la verdad, ¿no? Yo te preguntaría, pues, a ver, en un sentido idiomático tradicional, filosófico, es decir, en latín, quid veritas est
Michele Angelo, ¿no? ¿Qué es la verdad, Miguel Ángel? Pero no me respondas, vamos a hacer la primera pausa del programa y dejamos pendiente para la segunda, para el segundo momento del programa. ¿Te parece? Perfecto. Aquí espero. Muy bien, entonces no se vayan, ya regresamos con el programa. Bienvenidos nuevamente a Derecho y Directo. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero, profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Muy bien, Miguel Ángel, había quedado entonces pendiente de resolver esta pregunta que te he lanzado, que es una pregunta que viene de antiguo, ¿no? Y que probablemente no tenga solución en este momento, pero ¿cuál es tu aproximación? No tiene solución en el momento y ni la tendrá, porque este es un universo cambiante, ¿no? Una realidad cambiante, pero ¿cuál es tu aproximación sobre el tema de la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se concibe la verdad? Bueno, nos acabamos de enterar de la muerte de Michel Tarufo, ¿no? Y resulta sumamente importante cómo este profesor italiano nos hablaba del derecho procesal, de la prueba y sobre todo de la verdad. Hay una obra de él que se llama simplemente La Verdad, que le hemos leído, y creo que comparto cuando él dice los cuidados que debemos tener para la construcción de la verdad o de los hechos. Por ejemplo, una cosa son narraciones bonitas que podrían usar los políticos y otras personas, ¿no? Hasta los literatos. Y otra cosa son las narraciones verdaderas. Por ejemplo, en mi condición de magistrado del Ministerio Público, siempre he invocado de que la verdad no es un sabor, no es algo amargo, no es algo dulce. La verdad es la verdad y no tiene por qué cambiarse. Hemos visto, Lucho, por ejemplo, que en Estados Unidos hay un proyecto Inocencia, en el cual muchas personas juzgadas a través de un jurado fueron condenados por violación sexual, asesinatos terribles, y luego de 25 años, antes de ser ejecutados, fueron puestos en libertad en virtud de un ADN. Y entonces, como la ciencia a veces también ayuda a construir la verdad. Yo creo que la verdad, desde el punto de vista del derecho, es una cuestión simplemente parcial, porque realmente nadie sabe lo que realmente ocurrió, ¿no? Salvo que estés con una cámara fotográfica, con un video, ante una flagrancia. Los grandes casos a través de la historia se han demostrado que la verdad se adultera. Entonces Tarufo tiene ese mérito, al menos en dividir, ¿no?, lo que podría ser la verdad. Mientras más fidedigno sea la reconstrucción que se hace en relación a lo que ocurrió, nos podríamos aproximar. Pero realmente cuando vemos noticias en Europa, en América Latina y en Estados Unidos, que aquello que era verdad luego fue una gran mentira, o por último una falacia, una inexactitud, vemos que la verdad es un tema filosófico, es un tema de reflexión, pero el único que puede llegar a la verdad en un momento de la historia son la gente que hace ciencia. Por ejemplo, Lucho, hay un autor que creo que es sumamente importante, que es José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset tiene la idea de las generaciones. Por ejemplo, en el año 1900, era más entendible
la generación de intelectuales, literatos, artistas, filósofos. La generación que estamos viviendo ahora es una generación realmente preocupante, donde todos son transgresores, desde los cultos hasta los incultos, desde los pacíficos hasta los violentos. Entonces, ese hecho es una verdad absoluta, es una verdad relativa, pero el comportamiento social es realmente preocupante. Toda vez que una vez que pase la pandemia, lo único que vamos a ver es lo que realmente somos. ¿Quién lo explica? Los psicólogos, los psicoanalistas, los nuevos Freud, o los que piensan en la filosofía de la mente. Entonces es un tema realmente a decir. Si tuviéramos que especular un poco, yo creo que el único que sabe la verdad es aquel que lo hizo. Como la sociedad no estuvo en ese momento a través de juez, fiscal, policía, sociólogos, solo tiene una referencia de lo que podría ser la verdad, pero con el tiempo cambiarse. Por ejemplo, la verdad de Ptolomeo quedó eliminada por la ciencia. La verdad de que la gente moría antes de los 100 años. Ahora hay gente en Cuba, la generación de los 130, 120 años, que vive más allá. La generación de los intelectuales. ¿Qué tipo de intelectuales? De izquierda, de derecha. Hay tantas cosas como para preocuparnos por la verdad, pero lo real es que es algo indescifrable a la fecha. Verdad en matemática, verdad en ciencias, pero la verdad de la vida, esa otra filosofía que estábamos hablando, el amor, el odio, las pasiones, realmente no lo saben. A veces, ni las mismas personas, cuando no se responden esta pregunta profunda y analítica, ¿quién soy? Eso es, Lucho. Sí, ahora, has hecho referencia por lo menos 3 veces a que la verdad se construye. No sé si lo consideras... Los hechos. Ya, los hechos, o la verdad de los hechos, ¿no? Que se reconstruye, y por eso, en todo caso, es una verdad construida. Esa verdad construida es a veces coincidente con la verdad real, y a veces no, porque la verdad en manos de quien la narra es como una especie de plastilina en manos de un niño, ¿no? Entonces tú puedes moldearla de la mejor manera como quieras presentar esa verdad. Por ejemplo, esa es una característica del modelo acusatorio, ¿no? El objetivo del modelo acusatorio no es lograr obtener el conocimiento de la verdad real, sino más bien presentar 2 teorías del caso, y terminará ganando no quien diga la verdad, sino quien logra demostrar su verdad, ¿no? Es decir, una teoría que termina convirtiéndose en la verdad procesal, que resulta ganadora, vamos a decirle así, en una sentencia judicial. Pero yo tengo una preocupación. Pero disculpa que te interrumpa, Lucho. Sí. Disculpa que te interrumpa, Lucho. Justamente en la Academia de la Magistratura llevamos un taller sobre métodos de investigación y teoría del caso. Y entonces siempre tenemos el paradigma de que, por ejemplo, en la teoría del caso debería haber 2 partes. Los fiscales que imputan, afirman, por ejemplo, un asesinato, y los abogados que para mí no tienen teoría, sino es una negación de la teoría. Es algo así como lo que hablaba Hegel. El fiscal pone la tesis, eres un asesino, el abogado pone la antítesis, no lo soy, y el juez saca su conclusión, Lucho. Pero no es tan cierto eso. ¿Por qué? Porque en el Código Procesal peruano, y si tú analizas en la parte respectiva, el juez también tiene su teoría, y lo dice así, su teoría del caso, y le dice, señor fiscal, lo que usted postula no es correcto. Señor abogado, lo que usted dice tampoco, pero yo como juez les voy a dar un plazo, porque esta es mi teoría. Entonces, ¿de qué sistema acusatorio estamos hablando?
yo tengo la idea que los que litigan son los fiscales y los abogados, no con intromisión del juez, pero eso es lo que está ocurriendo en la práctica. Yo tengo una buena consideración por los magistrados del Perú, pero creo que no han entendido a cabalidad lo que significa ni el acusatorio, ni siquiera cuando tiene rasgos adversariales, cuando permite que, así como el fiscal investiga, también investiguen los abogados de los acusados, como hacen en Estados Unidos. ¿Tú qué crees al respecto? Bueno, definitivamente el modelo peruano no es adversarial, justamente por lo que tú estás señalando, ¿no? El abogado no realiza una investigación y en todo caso la producción de la prueba que viene de parte de la defensa se introduce a la investigación que eventualmente va a terminar en juicio a través del Ministerio Público. Es decir, no es una actuación probatoria directamente realizada por el abogado, ¿no? Salvo pues que aparezca por ahí una prueba que fue desconocida hasta el momento del inicio del juicio, ¿no? Entonces, sí, en efecto, como tú señalas, quizás no sea propiamente dicha una teoría del caso la que el abogado de la defensa presente, sino más bien un planteamiento negativo de la teoría del caso que está presentando el fiscal. Pero, a ver, aún así se está discutiendo de la verdad, ¿no? Y entonces, yo tengo mis reparos, ¿no? Y reparos bien marcados cuando se señala que la verdad se construye, ¿no? Primero porque en la construcción de la verdad, entonces la verdad deja de ser la verdad y se convierte en lo que nosotros queremos considerar como verdad. Y eso ya no puede ser verdadero, ¿no? Ya hay una manipulación, ¿correcto? Y segundo porque ya eso es una mentira, pues es la negación de la verdad, pero el problema es que se expande luego hacia otros ámbitos de las ciencias sociales, donde constructivistamente se puede elaborar un conjunto de teorías que lindan con la ideología, según la cual, por ejemplo, como sucede en esta mal llamada teoría de género, que no es sino en realidad una ideología de género, donde se dice que el género es el resultado de una construcción social, ¿no? Y que por lo tanto entonces nosotros hemos definido nuestro género masculino o femenino en función de lo que la sociedad nos ha impuesto, una sociedad patriarcal. Pero eso no es cierto, pues aun cuando nadie nos enseñara que nosotros somos hombres o mujeres, dependiendo del sexo con el cual hemos nacido, aún así seríamos conscientes de la naturaleza sexual y de la sexualidad que es concomitante a dicha naturaleza. Prueba de ello, y esto no es una especulación como sí lo constituye la ideología de género, sino más bien se afirma en la realidad. Fíjate, por ejemplo, el caso patético de David Reimer, ¿no? Este caso de los niños que nacen gemelos idénticos, ¿no? En la década de los años 70 en Estados Unidos, perdón, en Canadá, y al año ambos presentan problemas para miccionar, ¿no? Entonces se hacen las evaluaciones médicas y resulta de que tenían unos problemas en sus órganos genitales, por lo cual entonces tenían que ser intervenidos en ese momento para poder realizarles una circuncisión a cada uno. El problema es que cuando le circuncidaron a uno de ellos, ¿no? Cuyo nombre era en ese momento Brian, ¿no? Brian,
utilizaron un dispositivo electrónico y no quisieron utilizar el bisturí clásico, y entonces, por alguna razón inexplicable que hasta ahora no se conoce, este bisturí electrónico terminó quemándole el penecito al niño, a Brian, y lo chamuscó literalmente. Y bueno, perdió el pene. No solamente perdió el pene, sino los testículos. Y ojo que estamos hablando de una época, fines de los 60, inicios de los 70, donde la cirugía plástica pues es prácticamente inexistente. Así que entonces, ¿qué hacer frente a esa realidad? Y ahí es donde aparece este psiquiatra, ¿no? Creador de la famosa teoría de género, que había dicho que el género se construye, y no recuerdo su apellido en este momento, Romer, ¿no? Bueno, tan diabólico es este sujeto que francamente no merece recordar su nombre, pero sí hay que recordarlo, ¿no? Para que las generaciones postreras sepan de lo nocivo de la ideología de género. Entonces este sujeto había dicho que el género se construye socialmente, culturalmente. Y entonces les aseguró a sus padres, no se hagan problemas, ya no tiene pene, ya no tiene testículos, vamos entonces a hacerle un tratamiento a lo largo de su vida, ustedes no le digan nunca que él nació con pene, y ahora será una mujer, vístanlo de mujer, enséñenle a ser mujer, ¿no? Pónganle vestido de mujer, no le compren carritos, no, cómprenle muñecas, ¿no? Y van a ver ustedes que él va a sentirse mujer, porque el género masculino, femenino, se construye culturalmente. Entonces van a ver ustedes lo que pasa. Para comenzar le cambiaron de nombre, ¿no? Dejó de llamarse Brian y se llamó Brenda. Pasaron los años, pero Brenda, sinceramente, pues era una niña, entre comillas, sui generis, ¿no? Que se comportaba más bien como un niño, ¿ya? Y bueno, dio muestra precisamente de ello, de manera mucho más acentuada, durante el proceso del tránsito entre la pubertad y la adolescencia, cuando empieza a operar ya la propia naturaleza biológica del ser humano. Entonces tú te puedes cortar el pene, pero eso no va a evitar pues de que los cambios hormonales continúen operando y se despierten en el momento en el que tienen que despertarse, ¿no? Y entonces a Brenda le empezó a desarrollar la espalda, le empezó a sobresalir la epiglotis, lo que llamamos la manzana de Adán, la voz se le empezó a hacer ya más varonil, es decir, empezaron a salir las características del hombre. Y entonces esto preocupó a los padres y tuvieron que someterle a un procedimiento. Todavía no le decían hasta ese momento que él había nacido, o que ella había nacido hombre, y buscaron nuevamente a este médico, y entonces le dijo, no se preocupen, ¿no? Con un tratamiento hormonal solucionados el problema, y efectivamente lo sometían a tratamientos hormonales para la reducción de hormonas masculinas y el aumento de hormonas femeninas. Fíjate que ya en ese momento nada más se estaba echando por los suelos absolutamente esa famosa teoría, que no es más que ideología, ¿no? De que el género se construye socialmente, porque si se construyera socialmente, no tendrían por qué minimizarle las hormonas masculinas y redoblarle más bien las femeninas, cosa que es de la naturaleza, ¿no? Si no, bastaría pues simplemente hacerle creer que es mujer y listo, ¿no? Eso autorregularía, pero no es cierto. Fue pasando el tiempo y entonces Brenda cayó en una profunda depresión. Ya estamos más o menos a finales de los 70, a punto de empezar los 80, y tras esta depresión hubo algunos intentos de suicidio. Y entonces los padres, sumamente preocupados, recurrieron nuevamente con el médico. Y entonces ya pues se apartaron del médico, que no les daba ninguna solución real y efectiva, y entonces los padres tuvieron que confesar a Brenda que
En realidad Brenda no era Brenda, sino era Brian, había nacido varón. Y bueno, se sorprendió pues enormemente, ¿no? Para ese entonces ya tenía 19 años. Y ahí se explicó entonces mucho del sentimiento de Brenda, que nunca se sintió mujer, porque no lo era pues, sino siempre varón. Entonces en ese momento tomó la decisión de dejar de ser Brenda, pero ya no se llamaba tampoco Brian, así que entonces asumió el nombre de David, un nombre con el cual quedó, David Reimann. Muy bien. Ya había avanzado la medicina estética y entonces se sometió a una operación de reconstrucción del órgano masculino y le crearon un pene, ¿no? Pero que en buena cuenta pues no servía más que para miccionar, ¿no? Porque todavía pues es una cirugía en un momento de inicio, ¿no? de las cirugías plásticas. David conoce a una chica, ¿no? De la cual ya se había enamorado además siendo Brenda, fíjate, y se sentía lesbiana, ¿no? Y cosa que le preocupaba. Fue un alivio tremendo para él darse cuenta de que en realidad era un sentimiento natural, porque él era hombre y sentía un sentimiento por una mujer. Luego se casaron, pero el matrimonio fracasó definitivamente. David, como consecuencia de esa ruptura matrimonial, le responsabilizó a su infeliz destino, ¿no? Y bueno, cayó hasta lo más hondo, lo más bajo, comenzó a beber desbocadamente, se deprimió, hasta que finalmente un día decidió quitarse la vida, se suicidó. Luego, el hermano gemelo, ¿no? Se sintió por alguna razón culpable de lo que le había pasado a su hermano y se mató. Y finalmente el padre se sintió responsable de la muerte de sus dos hijos por haber permitido que se meta este médico y se mató. Entonces fíjate que a la larga, y esto ya pues es reciente, ¿no? A la larga, Miguel Ángel, eso de construir la verdad termina siendo pues una gran mentira. Entonces, cuando hacemos las afirmaciones de que se construye la verdad, nos estamos engañando, porque estamos asumiendo falsedades a las que estamos contrabandeando como si fueran verdades, y esto tiene efectos en el plano jurídico, aun cuando se ha debatido en el ámbito de la filosofía y específicamente de la lógica, que es donde se debate qué cosa es la verdad, y que el gran maestro Michele Tarufo, fallecido desgraciadamente el día de ayer, jueves 10 de diciembre, estudió con tanto empeño y ahínco, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu consideración al respecto, ¿no? Subsiste la pregunta, quid veritas est, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer aquí la última pausa del programa y queremos escucharte para que nos des tus comentarios sobre el particular, ¿te parece? Muy bien. Muy bien. No se vayan, ya regresamos con el programa. Bienvenidos al último bloque del programa. Seguimos conversando con el doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero. Estamos aquí en una interesante conversación sobre el tema de la verdad desde la consideración lógica y filosófica y su aplicación práctica en el mundo del derecho. Miguel Ángel, después de esta objeción que te he presentado sobre ese concepto, a mi juicio completamente equivocado, de la construcción de la verdad, y que te acabo de demostrar con un hecho concreto, ¿no? El caso de David Reimann, que pueden buscar ustedes en YouTube,
pongan ahí David Reimer, y van a conocer ese caso, tristemente célebre caso, que echa por los suelos primero la construcción, ¿no?, como teoría, en realidad es una ideología, y segundo, que da a conocer que nosotros terminamos contrabandeando la mentira como si fuera una verdad. Quizás para ser coherentes en este mundo posmoderno y de la posverdad, donde asumimos cualquier cosa como si fuera una verdad, ¿no? ¿Qué comentarios te merece esta objeción, Miguel Ángel? Creo que no está. Acá estoy, Lucho. Cuestiones de la nube. Mira, qué interesante tu reflexión cuando hablas sobre la ideología de género, sobre la construcción de los hechos para llegar a una verdad, de las posiciones de los jueces o de las verdades vistas a través de la epistemología. Interesante. Yo recomendaría a los que están ahorita escuchándonos que hay filósofos que son maestros realmente de cómo encontrar la verdad. Por ejemplo, yo tengo el libro que te cité de Ortega y Gasset, que se llama El tema de nuestro tiempo, y también recomendaría a los chicos de Miguel de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varias posiciones de tú que debe tomar una persona respecto a la felicidad o a la adversidad que le pueda ocurrir a algunas personas. Por ejemplo, Lucho, yo concuerdo cuando Ortega y Gasset, en el tema de nuestro tiempo, habla de que hay una crisis de valores. Dice acá, te lo voy a leer para las personas que están mirándonos. Cuando se hace constitutivo en una persona, en una época, en un pueblo, cierto error de las preferencias y llega a serle habitual anteponer lo inferior a lo superior, subvirtiendo los rangos objetivos de los valores. Se trata de una perversión, de una enfermedad estimativa. O sea, yo creo que el problema del hombre actual es un problema de dignidad y es un problema de libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre errado no acepta la verdad de su ser o de su entorno? Comienza a fabricar una serie de teorías que distorsionan tanto su ser como su contorno. El año 80, me acuerdo cuando yo era estudiante de Derecho en la San Marcos, tenía un tío que solía comprar esos libritos de Grijalva, DC, cuando quieras decir no. Entonces, estudiando un poquito más el tema, me di cuenta que, por ejemplo, estas sociedades de consumo, como las norteamericanas, donde hay mucho neurótico, hay mucho psicoanalista, ¿no?, y mucho consumo de droga para poder adormecer frente a la verdad, ¿entiendes? Entonces, también, ¿eh? y dices sí cuando quieres decir no, o dices no cuando quieres decir. ¿Por qué te hago este enfoque? Porque la verdad, yo creo que es un tema de tolerancia, Lucho. O sea, hay personas inteligentes, hay otras que no lo son, hay personas que tienen determinadas orientaciones, lo que tú dices, esas construcciones, ¿no?, respecto a la ideología de género, y mientras que se está averiguando, ¿no?, qué hay de cierto en todo esto, porque lógicamente para una persona como Santo Tomás de Aquino, ¿sí o no?, solo existe el hombre y la mujer, ¿correcto? Y hay hombres castos que se dedican solamente ¿a qué? A velar por Dios en su imagen, ¿no? Y hay otros hombres, ¿no?, que quieren hacer familia, pero que a veces son felices, a veces son infelices, y vienen los divorcios, pero vienen todo esto lo que se llama
el entorno social y los limita. Yo creo que el hombre del siglo XXI, para no sufrir de lo que dice Ortega y Gasset, esto que le llama la enfermedad estimativa, o sea, trastrocar los valores. Por ejemplo, si una persona está dedicado al vicio, no puede decir que es una persona sana. Si es una persona que está en la política pero es deshonesta, no puede decir que es honesta, porque ahí no solo los trastoca, sino que los degenera. Una cosa es, como diría Kant, tienes derecho, el deber de decir la verdad, pero hay gente que lo niega por conveniencia o por cubrir sus debilidades o fracasos. Pero ser cínico es un paso más, Lucho. O sea, yo no puedo decir que lo que está detrás de ti es de color rojo, cuando lo que yo veo es verde. ¿Entiendes? Y entonces, y te pregunto a ti, y tú no me vas a decir que es rojo. ¿Entiendes? Entonces, el problema de la verdad y camino a la falsedad, o de la falsedad camino a la verdad, es de intensidades. Para reconstruir algo que nosotros es verdadero, hay que ver primero principio de buena fe, buena voluntad, conocimiento. ¿Te das cuenta? Cómo se conduciría un científico a lo Mario Bunge, que en paz descanse. Correcto, una serie de características, porque los hombres reales no disfrazamos la verdad, las aceptamos y a veces les ponemos. Entonces, es como en el caso, me acuerdo de una película que vi sobre la vida en Cuba, en que habían homosexuales y para que no los tratasen mal, por ejemplo, todos los días se miraba al espejo y decía, no, soy hombre, soy hombre, soy hombre. Él se está engañando. O sea, el engaño a veces no parte del entorno a uno, a veces el engaño parte de uno al mundo. Y para no enfrentarte con las convenciones sociales te vuelves cínico. Me acuerdo de Manuel Ulloa, por ejemplo, un político antiguo, que le hicieron una entrevista en televisión y le dijeron, ¿usted por qué miente? Lo que me gustó, yo tenía 17 años, es que él no negó. A veces para sobrevivir o para que sobrevivan otros, hay que mentir. Frente a esa concepción, Lucho, yo creo que lo que hay que trabajar es el tema de la libertad, que la gente se sienta bien, aunque esté equivocada. Y la idea de que hay que eliminar poco a poco la hipocresía social, política, en ese sentido. Tenemos que aperturarnos hacia el mundo de la tolerancia. Sí, yo, por ejemplo, en la entrevista pero, que me hiciste... Permíteme en este punto antes de que se me vaya la idea. Ya. Tú tienes el derecho de mentir si quieres, ¿verdad? O mejor dicho, tú tienes el derecho de presentar como verdadero lo que tú crees que es verdadero, ¿correcto? Y como tú, otras personas más, y yo también. El problema no pasa por ahí. Ahí opera lo que tú estás denominando la tolerancia y, bueno, la selección axiológica natural que nos hará, pues, unirnos con aquellas personas que son transparentes, francas, sinceras y separarnos de quienes no lo son. Pero digamos, esas son características de personalidad de los seres humanos, ¿ok? El problema no pasa por ahí. El problema es cuando ese trastocamiento de la realidad se convierte en política pública. Ese es el problema. Y el Estado asume el papel de introducir como verdad lo que no es una verdad. Ese es el problema. Porque el Estado no tiene esa finalidad. El Estado tiene por finalidad defender a la persona y la dignidad de la persona. Y definitivamente no se puede defender a la persona ni su dignidad obligando a introducir mentiras como si fueran verdades. Eso no puede pasar, eso no puede suceder. Eso ya no es un Estado de derecho, en absoluto.
Y esto entonces es lamentable y desgraciadamente lo que ha empezado a operar en un país como el nuestro, que claro, comparado con Argentina, por ejemplo, Argentina ya pues es el sumum de la vergüenza como Estado, ¿no? Y lo digo con la autorización de mis amigos argentinos, que sienten exactamente lo mismo. El Perú todavía no está en ese nivel. Pero sin embargo, fíjate, revisando la legislación producida por el Estado peruano en los últimos 3 años al menos, vas a ver tú cómo, por ejemplo, solamente a nivel de lenguaje, se ha empezado a utilizar lo que literalmente es un absoluto mamarracho. Mamarracho. Por ejemplo, el día de ayer estaba yo estudiando, porque necesitaba hacerlo, la ley que regula al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, es decir, la ley de los procuradores. Y es impresionante cómo desde el título y luego en la propia redacción tú encuentras de los las procuradores, entre paréntesis, as. Las procuradores, entre paréntesis, as. Y eso lo vas a encontrar a lo largo de... Dime, ¿en qué ha contribuido una acción manifiestamente fraseoclasta? El fraseoclasismo es la destrucción del lenguaje castellano, o de cualquier lenguaje en realidad, para defender la dignidad de la persona. Esa es una mentira introducida como una verdad y que además se enseña a los niños. El mal llamado lenguaje inclusivo, que es parte justamente de esta ideología. Entonces, el tema no pasa por ser tolerante con lo que cada persona individualmente pueda presentar como su verdad, que aunque finalmente no termine siendo una verdad, sino cuando el Estado asume este papel y nos trafica la mentira como si fuera una verdad, y además se vale de los medios de comunicación, de la prensa masiva, para inyectar esa falsedad, esa mentira, adicionada de falacias, es decir, produciendo razonamientos lógicamente inválidos y creando una realidad paralela en la que se escenifica una vida de maravillas a lo Facebook, pero que terminan siendo profundamente vacías. Y eso es lo que sucede. O sea, tú me dices, hemos perdido valores, pero ¿cómo no vamos a perder valores si el ser humano el día de hoy es cada vez más vacío justamente por esto? ¿No? Es decir, todo esto está concatenado, ¿ya? Y expandido al mundo del derecho, peor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones finales te merece esta consideración que hemos abordado como uno de los tantos puntos que podemos tener en una discusión filosófica? A veces yo he llegado a pensar, Lucho, de que si el hombre quiere ser libre, solo lo va a hacer el día que cada humano encuentre un planeta. Mientras tanto, vamos a tener que vivir en el mundo. Acuérdate de los contractualistas con Juan Jacobo Rousseau. Se había dado cuenta de la naturaleza del hombre. Algunos buenos, otros maleables. Tomahawk pensaba que el hombre era un malvado. Muchas teorías. Pero la verdad es que mientras estemos en el mundo, hay que acatar las reglas, hay que acatar el derecho. Yo creo a veces, y no lo digo por mi país, sino por muchas experiencias que he visto, que los políticos se han apropiado del Estado. Están imponiendo no solo su ideología, sino que nos quieren tratar a veces como si fuéramos experimentos de un laboratorio, como el conductivismo, donde tú pones de repente a un animal en una placa de hierro y cada vez que lo quieres hacer saltar, le enchufas a la corriente, hasta que un día ya no enchufas nada, pero estaba acompañado de un sonido de piano, tocas el piano, salta. Y eso es imposible, porque el hombre siempre va a ser libre, siempre va a ser digno, y necesita, como diría Yering, luchar por el derecho. ¿Por qué por el derecho? Porque el derecho es el que establece las reglas de convivencia aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando vemos estas taras sociales en que todos quieren que piensen
como alguien o como un grupo, entonces está matando la dignidad de la libertad. ¿De quién? De la ama de casa, del obrero, del minero, que no tiene por qué saber filosofía, no tiene por qué saber derecho. Ese hombre vino al mundo porque quiere vivir. Pero cuando vemos que los partidos políticos, ¿no? Y se equivocó Fukuyama cuando decía el fin de los mundos, ¿no? Porque el hombre siempre va a ser, el fin de los tiempos, disculpa, el hombre siempre va a ser una persona que siempre va a estar atento a su libertad, a sus deseos. Ese pensador, por ejemplo, que yo siempre te menciono, como Hume, que nos explicaba desde el empirismo sobre la naturaleza, ¿no? Claro que hay que ser menos ignorantes, claro que hay que ser menos supersticiosos, claro que hay que tener menos miedo, porque yo lo dije en una conferencia en Estados Unidos, el día que alguien hable, piense, sienta algo, y a los 2 minutos está sintiendo que te va a llegar una acción judicial, o que te va a llegar una acción del gobierno, estás viviendo en cualquier lugar, menos en la democracia. La reforma jurídica necesita una reforma política, y la reforma política necesita insertar en su ente lo que es el concepto de la libertad y las democracias. Como dirían los grandes filósofos, los derechos fundamentales son a la luz de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Un conjunto de valores y principios. Pero el hombre actual tiene miedo. Los americanos de repente tienen miedo a los demócratas o a los republicanos. Lo mismo sucederá en el gobierno de Putin, o lo mismo sucederá en otras partes del mundo. La verdad, el ser humano no está en pañales, pero todavía no tiene una edad como para decir que pasó de la inmadurez a la madurez. Mientras que ocurra eso, yo persisto en el mundo de la tolerancia, cuando tan mucho hay mucha intolerancia. Y te voy a poner un ejemplo, solamente para describir, sin poner la zona del país. Un preso tiene, por decir, 5 años por un delito X, y le pregunta el juez, ¿estás arrepentido? Y el hombre le dice, quiero mi libertad, pero soy inocente. Denegada tu libertad, condicional o la que sea. Regresa a los 6 meses y le vuelven a preguntar, ¿estás arrepentido de este delito que has cometido? No estoy arrepentido porque eso no ocurrió. Te deniego tu libertad. Cuando el psicólogo le pregunta y le dice, y entonces estos jueces, ¿qué quieren? Que aceptes la verdad, aunque sea una mentira. Va a la tercera reunión y dice, he asimilado los comportamientos, he ido a los talleres, soy culpable, culpable, culpable. Y los jueces le dicen en coro, casi celestial, ahora sí te puedes retirar. La sociedad te obliga a mentir, como a los homosexuales o los que tienen orientaciones, que tienen todo el derecho como ellos quieren ser. Hay que avanzar en dignidad, pero hay que avanzar en libertades. Si no entendemos nosotros lo que es el otro, ¿te das cuenta? Jamás vamos a vivir un mundo justo y de derecho. Un mundo justo y de derecho. Y te voy a quitar estos breves minutos, Lucho, para hacerte referencia, y también a los televidentes, a la obra de este magnífico Stefan Zweig. Interesantísimo, en la obra Los ojos del hermano eterno. Es breve la historia, pero es significativa, Lucho, y nos va a ayudar a pensar a ti, a mí y a todos los televidentes. Es una obra ocurrida en tiempos medievales, en el cual, imaginaria por supuesto, hay un reino que se llama Rajputa, R-A-J y lo que sigue, y con un personaje llamado Virata. Este personaje había sido un guerrero, una especie de coronel general al servicio del rey, y en una de esas aventuras militares, como estaban disfrazados con caretas y otras cosas, mata al enemigo. Cuando se le cae la máscara, era su hermano. Por eso se llama Los ojos del hermano eterno. Correcto. Cuando se entera que es su hermano, va al rey y le dice, señor, yo no quiero ser más un militar, quiero lavarme las manos, he matado a mi hermano. Y el rey le dice, ¿sabes qué? Te ofrezco mi palacio
para que seas un noble, le dice. ¿Y sabe lo que le dice Virata, Lucho? En la obra de Stephen le dice, yo no quiero ser ni guerrero, ni militar, ni pertenecer a la nobleza. ¿Qué cosa quieres ser? Le dice. Quiero ser juez. En esa época te ponían un dedito en el cuerpo y era juez. No es tan solemne como ahora, ¿correcto? Y era un cargo de no muy buena importancia. Y le pregunta al rey a Virata y le dice, ¿y por qué quieres ser juez? Quiero saber si los jueces son justos, Lucho. Una buena pregunta, no solo del derecho, sino una pregunta de la filosofía cotidiana que le sucede al negro, al indio, al chino o a cualquier humano en cualquier época, ¿correcto? Durante 5 años este hombre trasciende su fama y llegan a pensar que es el juez perfecto que tendría la justicia, pero como uno de los principios del derecho es que toda regla tiene una excepción, ¿qué es lo que ocurre, Lucho? Que una vez viene un hombre cometiendo lo que se llamaría un delito migratorio. Es como lo que le ocurre a miles de latinoamericanos cuando quieren llegar a Estados Unidos y ese hombre quiere poner una muralla. Este juez que le besaban los pies porque habían encontrado lo que no encuentran muchos jueces latinoamericanos, la determinación de la pena, porque siempre hay alguien que tiene un sinsabor. ¿No es así? Ponía 2 días, 1 año, 5 años y le besaban. A este hombre que transgredió las reglas de la migración le ponen nada menos que 5 años. Y el juez le dice, 5 años es tu condena y vete a los calabozos, en esa época subterráneos, cerrados como una piedra. El hombre que dice, tú eres un ser injusto, es mala tu fama, tu vida es falaz, le dice Virata. ¿Por qué? Porque tú no has entendido que yo he salido de un reino de dictadores, de malévolos, que ha traído hambre y ha llegado a mi mujer y a mis hijos. Y he venido a esta tierra con la idea de encontrar justicia. Pero ¿qué sucede en esta narración? Era un juez, medio filósofo, reflexivo, y le dice, vete a tu tierra y no vuelvas más, porque ya sabes que en esta tierra solo lágrimas, injusticia y mala ley vas a encontrar. Se va el hombre contento y alguien tenía que cumplir la condena como lo hizo Sócrates en su momento, correcto, y se mete a los calabozos. Sale a los 5 años, canoso, flaco, con un perro y una vara, y camina por el pueblo. La gente le dice al rey, ahí está el gran Virata. Viene presuroso su rey y le dice, si no quieres ser guerrero, si no quieres ser juez ya, ahora serás noble. No, de tu palacio quiero vivir atrás con los perros. Había aprendido la virtud de la modestia, ¿correcto? Y en ese caso, lo importante son las virtudes, porque uno tiene derecho a mentir, pero no porque miente es virtuoso. La virtuosidad, Lucho, está en la verdad, aunque duela. Y le hace una pregunta, ¿hay juez justo? Y por eso este hombre gana el premio Nobel en su obra literaria, y le dice, nadie que se mete en la vida de otro es justo. ¿Qué te parece ese pensamiento, Lucho? Me parece que precisamente da cuenta de la relación que existe entre verdad y justicia. Porque imagínate, cuando se define a la justicia, digamos, en una forma integral, ¿no? Porque también nosotros tenemos acostumbrada una definición impropia de la justicia, según la cual la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Es una definición incompleta, porque no solamente se trata de dar a título de derecho, sino se trata también al mismo tiempo de exigir de cada cual en razón de los deberes con los que todos tenemos que cumplir, es decir, una relación entre lo que es derecho y deber. Pero eso solamente es posible en un plano de verdad, ¿no?
De modo tal entonces que en la medida en la cual se siga traficando la mentira como si fuera una verdad, la justicia cada vez va a estar muchísimo más lejos, ¿no? Entonces, mientras las personas se preguntan ¿por qué el Poder Judicial, por qué la Fiscalía no hacen justicia? Bueno, aquí tenemos una gran parte de esa respuesta que podríamos darle a los ciudadanos. Claro, pero como tú dices, no saben filosofía y no tendrían por qué saber filosofía. Sí, claro, pero el hecho de que los ciudadanos no sepan filosofía, porque además les han quitado ya del colegio, en la educación secundaria no existe el curso de filosofía, de lógica, de historia del Perú, de educación cívica, ¿no? El día de hoy existen unos cursos que francamente pues, no sirven para nada, o sea, para nada en la vida, ni siquiera para el intelecto, ¿no? Se está formando al estudiante no para que piense, sino para que sienta emociones, ¿ya? Y en el sentir emociones entonces es factible contrabandear la mentira como si fuera una verdad. El problema es que eso nos aparta de una sociedad justa, ¿no? Y luego nos estamos quejando. Bueno, interesante la conversación que hemos tenido. Lamentablemente el tiempo ya se nos ha vencido. Miguel Ángel, yo te agradezco muchísimo por este enlace, esta conversación que hemos tenido, que solamente ha tenido la aspiración de dar unos pincelazos. Me gustaría, ¿no? Lucho, me gustaría terminar. Tú eres una persona inteligente. Mira, quería terminar nomás estas ideas. ¿En qué sentido? A veces notamos a políticos, notamos a mucha gente de la sociedad que en nuestro intelecto podría representar lo que se llama la ignorancia en acción o la estupidez en el derecho, cuando vemos determinadas normas, ¿correcto? Un poco de las dos cosas. Yo quisiera terminar, así es, señalarte este libro de Sociedad Abierta, que tú lo has leído, Universo Abierto, ¿no? De Karl Popper. Y me gusta en este segmento cuando habla tolerancia y responsabilidad intelectual. Y sobre su nueva ética que señala este señor contemporáneo, hay muchos puntos importantes. Yo solo quiero señalar dos. Primero, es imposible evitar todo error, o incluso tan solo todo error en sí evitable. Los errores son continuamente cometidos por todos los científicos. ¿Qué decir de los filósofos, Lucho? La vieja idea de que se pueden evitar los errores y de que por eso es obligado evitarlos debe ser revisada. Ella misma es errónea. Y la número 9, porque debemos aprender de nuestros errores. Por eso debemos también aprender a aceptar. Sí, a aceptar, agradecidos, el que otros nos hagan conscientes de ellos. En esta conversación hemos vuelto a construir ideas, pensamientos para los televidentes, que les guste la filosofía como virtud y no como vicio, y que les guste el derecho como justicia, a pesar de que muchos se muestren molestos ante ello. Muchas gracias, Lucho. Gracias a ti, Miguel Ángel. De verdad que esta conversación, como te decía, ha sido con el afán de dar algunos pincelazos, ¿no?, de lo que implica el abordaje de conceptos tan relacionados con el derecho, pero que son objeto de estudio de la filosofía. Esas ideas tecnocráticas según la cual el derecho simple y llanamente es un conjunto de leyes y tiene que aplicarse a los casos concretos o normas que regulan la vida social, son también visiones incompletas. Me preocupa mucho que en estos tiempos de avance tecnológico, con la inteligencia artificial que genera sus propios algoritmos, se amenace con que en pocos años, con el proyecto Avatar, no más de 10 años, vamos a empezar a conocer a los primeros jueces de inteligencia artificial, que dotados de algoritmos poderosos van a resolver casos y sentenciar
de acuerdo a sus algoritmos, pero privados de una condición humana, sabrá Dios a dónde se está dirigiendo el sentido de la administración de justicia. Yo recomiendo por eso este libro de uno de los filósofos latinoamericanos más destacados, José Pablo Feynman, ¿no? Argentino, gran profesor y divulgador además de la filosofía. La filosofía y el barro de la historia, ¿no? Un grueso libro donde nos hace un análisis exhaustivo y con un lenguaje bastante sencillo de las principales corrientes modernas y llamadas postmodernas, ¿no? Desde donde se ha venido a desarrollar, digamos, la sustancia con la cual se ha justificado una sociedad como la que nosotros vivimos, que es una sociedad de consumismos, de apariencias, de cascarones y de pocas sustancialidades. De ahí el nombre precisamente de la filosofía y el barro de Lucho, curiosamente, José Pablo Feynman, que tú lo tienes, es un hombre muy interesante en su pensamiento, pero tomando el libro de este famoso Ortega y Gasset, yo al menos creo que en una parte tiene una enfermedad estimativa cuando la ve a Cristina, muy regia en sus actitudes. Esa manera de broma nomás, Lucho. Gracias. Gracias Miguel Ángel. Un gran abrazo hasta Huancayo. Mi cariño y afecto, como siempre, también para todos mis paisanos en el hermoso Valle del Mantaro. Por favor, cuídense mucho, que todavía no hemos superado esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Espero que nos podamos encontrar prontamente, Miguel, para poder continuar estas interesantes conversaciones. Un gran abrazo. Y con ustedes, muy bien, satisfecho. Ya, amables televidentes, hasta la siguiente emisión de Derecho y Directo, siempre a través de APEC TV. Permiso.